Esto es El arte en primera persona, un espacio para hablar del arte desde lo que nos identifica como artistas. Te voy a contar experiencias y brindarte un lugar para conectarte con tus procesos de búsqueda creativa. ¿Qué es lo que nos lleva a los artistas a crear de la manera en la que creamos? El arte en primera persona es un proyecto que surge a modo de poder contar mi experiencia como artista, de poder generar un espacio de preguntas acerca de nuestra propia producción y a su vez que conozcas en primera persona lo que es la experiencia del transitar la vida del artista. Mi nombre es Natalie Bonaudi, soy licenciada en arte y artista plástica y estoy acá para contarte lo que es mi experiencia del arte en mi primera persona. Llegué al arte a los 8 años cuando comencé a cursar el taller de arte infantil en la Escuela de Arte de la ciudad donde yo vivía. Luego se transformó en un espacio juvenil a medida que iba creciendo. Y por primera vez a los 18 años comencé a estudiar una carrera donde me recibió de profesora de arte en artes visuales. Y antes de comenzar mi carrera como docente de arte, tuve la experiencia de haber participado como pasante en 2 museos importantes de la ciudad de Córdoba, Argentina. En ese momento tuve la posibilidad de contar con la experiencia de grandes historiadores, investigadores del arte y a su vez encontrarme con obras de grandes maestros de la historia del arte argentino y del mundo. Manipular sus obras o poder conversar sobre ellas, investigar sobre sus procesos, me llevó a entender que los artistas trabajamos desde un lugar humano. Hay algo que nos despierta interés, hay alguna intención que queremos comunicar o simplemente no sabemos qué es lo que nos sucede, pero tenemos un impulso de crear. Eso también pasa. Entonces, a través de los años, termino recibiéndome de mi segunda carrera de licenciada en artes y a su vez empiezo a trabajar como artista después de que me recibo de docente. Hice mi primera muestra de arte que se llamó Transitando, que hablaba sobre este paso o este pasaje que tenía de mi vida de estudiante a mi vida profesional como artista, porque mi intención era ser artista, a su vez de trabajar enseñando arte. En esta primera muestra tuve la posibilidad de contar mis procesos a gente que me conocía, a gente que no, a mostrar un poco sobre mi trabajo, a invitarlos a generar una obra conmigo, con una experiencia de creación de un mural en vivo, siempre generando propuestas que sean integrales con el público espectador. Mi intención siempre fue generar un nexo entre quien produce la obra, en este caso yo, y quien la ve, el público, ¿no? Entonces, después de un tiempo, empecé a involucrarme cada vez más con diferentes espacios de arte, con diferentes muestras colectivas sobre todo, donde había mucho intercambio con el otro, con otros artistas, con sus experiencias, con artistas que tenían un poco más de trayectoria que yo, otros que estaban en igual nivel o otros que recién comenzaban. Entonces generé cierto camino de manera muy unitaria, ¿no? de esto de poder generarme yo mi propio camino. Pero en este camino no todo es color de rosa, sino que tuve diferentes baches o piedras que se fueron atravesando. ¿Cuáles fueron propuestas o exposiciones o clínicas de obra o lugares en donde yo me postulaba como artista para poder mostrar mi obra, para poder debatir sobre mi obra o para poder simplemente difundirla, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito académico del arte? Y se me fue rechazada en diferentes espacios, en diferentes oportunidades. Durante un tiempo de muchos rechazos, tuve un bloqueo creativo muy grande de varios meses,
en donde estaba muy frustrada sobre mi propia carrera, donde no quería seguir produciendo, donde me quería dedicar a otra cosa. Bueno, esos momentos creo que a todos los artistas nos pasa, o a todas las personas en sí. Creo que cuando estamos con tantas ganas de poder ver el crecimiento en algo y eso no se da, genera una cierta frustración por el simple hecho de la inmediatez, de generar algo de manera inmediata. Entonces estuve frustrada durante un tiempo hasta que un día me animó a llegarme a postularme a una convocatoria que había en una galería de arte. En un ambiente en donde el arte es muy competitivo también, que es el ámbito privado, pero que a su vez me generaba cierto recelo poder ir porque tenía miedo, la palabra es así, es miedo, por lo que uno estudia, por lo que uno trabaja, porque tiene ciertos conocimientos de cómo se manejan los diferentes espacios expositivos. Entonces por ahí había un camino que de lo que es el arte privado, que se le llama privado a lo que es todo el circuito de galerías de arte que no son institucionalizadas, como por ejemplo el ambiente público con museos o galerías reconocidas o fundaciones y demás. Van por caminos similares, pero que tienen diferenciación en cuanto a la manera en la que presentan su obra, la manera en la que son redituables las exposiciones de manera económica, etc. Pero, volviendo al tema, volví a presentarme en una convocatoria después de mucho tiempo y a diferencia de los diferentes espacios a los que me había postulado anteriormente, este espacio en particular lo que me genera a mí es la posibilidad de llevar mi obra sin pedirme ni currículum ni antecedentes artísticos en cuanto a premiaciones, distinciones, etc. Simplemente me decían: trae tu obra. Y bueno, fui con mucho miedo, ¿no? Pero fui, llevé mi trabajo. Y cuando empiezo a conocer un poco el proyecto, que tenía que ver con ver el arte de una manera más global, más uniforme, donde todos podemos ser artistas y mostrar nuestro trabajo, o simplemente que cualquier artista tenga la posibilidad de mostrar su trabajo. O sea, el objetivo era mostrarlo, y que un lugar te abriera las puertas como espacio expositivo es muy importante para los artistas. Entonces vi una luz de esperanza y pude comenzar a involucrarme en lo que es las exposiciones de arte. Pero a su vez también tenía en cuenta que tenía yo mucha experiencia dentro de lo que eran mis años de experiencias, que necesitaba como explorar otra parte, otro lugar de mis conocimientos, que era la parte de investigación, de mostrar las obras de los artistas, de contar una idea a través de una exposición. Entonces generé la posibilidad de empezar a trabajar, a colaborar con esta galería de arte a través del diseño de montaje, del diseño de exposiciones, y a su vez eso fue creciendo de tal manera que hoy terminé siendo curadora de arte. Entonces, y en este espacio en particular también, que es Art Factory Córdoba Galería de Arte, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Entonces, cuando empiezo a generar nuevos discursos o empiezo a conocer a artistas con la misma visión que uno, donde el camino del arte se hace muy difícil y muy competitivo, donde las exigencias son muchísimas, como cualquier otro trabajo, pero donde hay algo que no se le presta atención tanto, que es al público, ¿sí? Muchas veces se habla de que el arte es para unos pocos elegidos, iluminados, y a su vez a unos pocos entendidos, desde un lado como más elitista, por así decirlo. Pero se deja de lado a los simples mortales que conviven con nosotros, los artistas, que muchas veces lo podemos ver en nuestra familia, en nuestros amigos, que no entienden absolutamente nada de lo que estamos haciendo, pero que es
maravilloso ver cómo nos admiran en nuestro trabajo por el simple hecho de vernos en los procesos creativos. Y muchas veces empecé a preguntar, bueno, ¿por qué no te acercas al arte? ¿Cuál es tu miedo con el arte? Personas que no conocen de arte o que no están involucradas con el arte o que simplemente nunca les interesó. Y la respuesta fue maravillosa y es que no lo entiendo. Y ahí se despertó en mí algo increíble que fue, bueno, ¿y qué necesitas para entenderlo? Que me cuentes. Entonces, es de ahí que surge este proyecto de contar el arte en primera persona. Estoy acá hablando de mis procesos personales como artista, de cómo llegué a generar propuestas, a generar nexos con otros artistas y con el público en sí, sacando el miedo, contando cuáles son los procesos creativos nuestros como artistas, yo personalmente, cómo llego a donde llegué. Bueno, esto es el arte en primera persona y espero poder contar muchas experiencias más y generar no solamente un interés en el público, sino también en otros artistas a que se animen a contar sus propias producciones, sus propios trabajos y hablar sobre lo que nadie habla, lo que nos pasa tras bambalinas. Esto fue El arte en primera persona. Te espero en el siguiente episodio.